De los humildes comienzos al exilio, el dramático viaje de Napoleón. El ascenso y la caída de una leyenda, Napoleón Bonaparte, es una historia de ambición y poder. Desde sus humildes comienzos hasta su liderazgo en el destino de las naciones, su vida encapsula los máximos logros humanos y las profundidades de la arrogancia. Su viaje desde sus raíces corsas hasta la grandeza imperial sigue siendo una saga histórica fascinante. Antes de comenzar, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte actualizado con nuestro contenido más reciente. Imagínate ascender desde el anonimato hasta convertirte en emperador. El ascenso de Napoleón fue meteórico. Desafió las probabilidades y aprovechó su perspicacia militar y su habilidad política para forjar un imperio. Su historia es un testimonio del poder de la determinación y la visión para transformar el mundo. La vida temprana de Napoleón en la isla de Córcega moldeó su identidad y sus ambiciones. Nacido en una familia modesta, sus años de formación estuvieron marcados por una mezcla de orgullo corso e influencia francesa. Esta herencia única alimentó su impulso para superar sus circunstancias y dejar una marca indeleble en la historia. La educación militar fue fundamental para forjar el futuro de Napoleón. Inscrito en escuelas militares francesas, rápidamente se distinguió por su brillantez estratégica y su disciplina inquebrantable. Estas experiencias formativas perfeccionaron sus habilidades de liderazgo, sentando las bases de su extraordinaria carrera y su dominio final de los campos de batalla europeos. Napoleón tuvo su primera experiencia en el campo de batalla durante los tumultuosos años de la Revolución Francesa. Siendo un joven oficial, demostró rápidamente su destreza táctica en diversos enfrentamientos militares. Estos primeros éxitos no solo consolidaron su reputación, sino que también le proporcionaron una experiencia invaluable que luego aprovecharía en su meteórico ascenso al poder. En medio del tumulto de la Francia revolucionaria, Napoleón Bonaparte encontró oportunidades sin igual. El entorno caótico le permitió mostrar su talento, lo que lo impulsó de ser un oscuro oficial corso a convertirse en una figura militar prominente. Su perspicacia estratégica y su audacia eran perfectas para una nación en crisis que buscaba un liderazgo y una dirección firmes. El ascenso de Napoleón en el ejército fue meteórico. Su agudo intelecto y su inquebrantable ambición le permitieron ascender rápidamente y ganarse el respeto y la admiración de sus pares y superiores. Su incansable búsqueda de la excelencia y su capacidad para inspirar a las tropas lo convirtieron en un líder destinado a la grandeza. En el asedio de Tolón, Napoleón demostró su genio táctico. Sus estrategias innovadoras y su liderazgo intrépido le permitieron lograr una victoria decisiva que le valió un importante reconocimiento y un ascenso a general de brigada. Este triunfo marcó el comienzo de su legendaria carrera militar y consolidó su reputación como comandante formidable. La campaña italiana puso de manifiesto la brillantez de Napoleón en el campo de batalla. Liderando al ejército francés con una habilidad sin igual, logró una serie de victorias impresionantes contra los austríacos. Su capacidad para maniobrar y ser más astuto que sus enemigos no solo expandió el territorio francés, sino que también consolidó su estatus como genio táctico. La expedición egipcia reveló la ambición de Napoleón de ir más allá de las fronteras europeas. En su afán por interrumpir las rutas comerciales británicas y establecer una presencia francesa en Oriente Medio, se embarcó en esta audaz aventura. A pesar de los resultados militares dispares, la expedición mejoró su reputación y presentó a Europa el rico patrimonio del antiguo Egipto. Al regresar a Francia, Napoleón encontró un panorama político convulso. El gobierno del Directorio era débil e ineficiente, lo que creaba un ambiente propicio para líderes ambiciosos. Al percibir una oportunidad, Napoleón aprovechó sus éxitos militares y su creciente popularidad para posicionarse como una fuerza estabilizadora, lista para guiar a la nación en tiempos caóticos. La toma del poder fue una jugada maestra. Napoleón orquestó con precisión el golpe de Estado del 18 de Brumario, disolviendo efectivamente el Directorio y estableciendo el consulado. Al presentarse como un líder que podía restaurar el orden y el progreso, consolidó rápidamente el poder, allanando el camino para sus ambiciones futuras y sentando las bases para reformas duraderas. Como primer cónsul, Napoleón no perdió tiempo en implementar cambios radicales.
Su código napoleónico reformó el sistema legal, garantizando la igualdad ante la ley y protegiendo los derechos de propiedad. Estas reformas modernizaron a Francia y dejaron un legado duradero, influyendo en los sistemas legales de todo el mundo y demostrando su compromiso con la gobernanza eficiente y el progreso social. Una vez consolidado su poder, Napoleón dio el paso definitivo al coronarse emperador. La espectacular ceremonia celebrada en la Catedral de Notre Dame simbolizó su transformación total de general militar a gobernante soberano. Esta audaz decisión no fue solo una muestra de ambición, sino también un esfuerzo calculado para legitimar su autoridad y estabilizar su régimen. Bajo su gobierno, la Grande Armée se convirtió en una formidable fuerza militar. La brillantez estratégica de Napoleón y su incansable empuje forjaron un ejército capaz de realizar hazañas extraordinarias en el campo de batalla. Esta poderosa maquinaria militar no solo aseguró su dominio en Europa, sino que también se convirtió en un elemento central de su ambición imperial, mostrando su liderazgo sin igual. La creación de la Grande Armée por parte de Napoleón transformó al ejército francés en una fuerza sin igual. Reclutó soldados de toda Europa y los entrenó meticulosamente en estrategias y tácticas innovadoras. Este formidable ejército se convirtió en la columna vertebral de sus numerosas victorias, mostrando tanto su liderazgo como la dedicación y lealtad inquebrantables de los soldados. La batalla de Austerlitz es un testimonio de la brillantez estratégica de Napoleón. Enfrentado a una coalición de fuerzas más numerosa, empleó maniobras engañosas e ingenio táctico para lograr una victoria decisiva. Este triunfo no solo consolidó su reputación como genio militar, sino que también consolidó el dominio francés en Europa. El sistema continental de Napoleón pretendía paralizar económicamente a Gran Bretaña bloqueando su comercio con Europa. Sin embargo, esta ambiciosa política tensó las relaciones con las naciones aliadas y dio lugar a un contrabando generalizado. Aunque inicialmente perjudicó a la economía británica, la eficacia a largo plazo del sistema se vio socavada por su impracticabilidad y las dificultades para aplicarlo. La Guerra de la Independencia reveló los límites del poder de Napoleón, que tuvo que hacer frente a una feroz resistencia en España y Portugal. La guerra de guerrillas y la intervención británica agotaron los recursos y la moral de Francia. Este prolongado conflicto erosionó la fuerza de la Grande Armée y marcó el comienzo del declive gradual de Napoleón. La invasión de Rusia por parte de Napoleón en 1812 fue un error de cálculo catastrófico. Las grandes distancias, el clima severo y las tácticas de tierra quemada devastaron su ejército. La desastrosa retirada de Moscú, con sus inmensas pérdidas, marcó un punto de inflexión en la suerte de Napoleón, exponiendo su vulnerabilidad y envalentonando a sus enemigos para unirse contra él. La retirada de Napoleón de Moscú supuso un golpe devastador para sus ambiciones. Su gran armée, otrora formidable, quedó diezmada por el duro invierno ruso y los incesantes ataques. El hambre y las enfermedades redujeron aún más las filas, dejando una fuerza destrozada que retrocedía a duras penas hacia Francia, una sombra de lo que había sido. A medida que la sexta coalición ganaba fuerza, los enemigos de Napoleón se acercaban por todos lados. El frente unificado de Austria, Rusia, Prusia y Gran Bretaña resultó abrumador. A pesar de su brillantez táctica, las fuerzas de Napoleón se vieron superadas en número y maniobrabilidad, lo que lo obligó a adoptar una postura defensiva que no podía mantener. La batalla de Leipzig, conocida como la Batalla de las Naciones, fue una derrota aplastante para Napoleón. Enfrentado a una coalición de fuerzas que superaban ampliamente en número a las suyas, luchó valientemente, pero finalmente perdió. Esta derrota destruyó su dominio en Europa y preparó el terreno para su abdicación. En abril de 1814, cuando su imperio se desmoronaba, Napoleón abdicó del trono. El otrora poderoso emperador se vio obligado a renunciar al poder y puso fin a su reinado. Sus enemigos lo exiliaron a la isla mediterránea de Elba, un pequeño puesto de avanzada muy alejado de la grandeza de su antiguo imperio. En su exilio en Elba, Napoleón obtuvo la soberanía sobre la isla, donde intentó gobernar y reformar. Sin embargo, este primer destierro no fue más que un breve interludio. Inquieto y decidido, planeó su regreso, preparando el escenario para un último y dramático capítulo en su ilustre vida.
El dramático regreso de Napoleón, conocido como los 100 días, le permitió recuperar el poder de manos de Luis XVIII. Su marcha desde Elba hasta París encontró cada vez más apoyo, lo que permitió reunificar al ejército y reavivó el nacionalismo francés. Esta audaz maniobra preparó el terreno para su último y desesperado intento de restaurar su imperio. La batalla de Waterloo marcó el fin de las ambiciones de Napoleón. Frente a una coalición de potencias europeas, las fuerzas de Napoleón fueron finalmente derrotadas. Esta derrota aplastante lo obligó a abdicar por segunda vez, lo que marcó el fin definitivo de su gobierno y alteró para siempre el curso de la historia europea. Después de su segunda abdicación, Napoleón fue exiliado a la remota isla de Santa Elena. A diferencia de Elba, Santa Elena no ofrecía perspectivas de escape o regreso. Aislado y rodeado por el vasto océano Atlántico, vivió el resto de sus años bajo constante supervisión británica. La vida en el exilio en Santa Elena fue un periodo de reflexión y escritura para Napoleón. Pasaba sus días dictando memorias y justificando sus acciones, con la esperanza de asegurar su lugar en la historia. A pesar de las duras condiciones, su mente se mantuvo alerta, contemplando el legado que dejaría atrás. La estancia de Napoleón en Santa Elena terminó con su muerte en 1821. Sus reflexiones, escritos y leyendas en torno a su vida siguieron influyendo en la percepción de la gente mucho después de su muerte. La isla se convirtió en un último y tranquilo capítulo para un hombre que en su día había dominado el escenario mundial con una ambición y una habilidad sin parangón. El legado de Napoleón es inmenso y ha marcado la historia europea moderna. Sus tácticas y reformas innovadoras sentaron las bases de los sistemas militares y civiles contemporáneos. Famoso por el Código Napoleónico, sus ideas influyeron en los marcos jurídicos de todo el mundo, promoviendo la igualdad y la justicia. Su legado, aunque heterogéneo, sigue siendo un testimonio de su impacto perdurable en la gobernanza y la guerra. El genio militar de Napoleón transformó el arte de la guerra. Sus estrategias enfatizaban la velocidad, la sorpresa y la acción decisiva, superando en muchas ocasiones a ejércitos más grandes. La batalla de Austerlitz demostró su brillantez y consolidó su reputación como uno de los mayores comandantes de la historia. Sus campañas se estudian en las academias militares, lo que pone de relieve su enfoque innovador de la guerra. Bajo el gobierno de Napoleón, Francia experimentó reformas significativas. El Código Napoleónico estandarizó las leyes y promovió un sistema legal más equitativo. Napoleón reestructuró la educación, creó el Banco de Francia y modernizó la infraestructura. Estos cambios estimularon el crecimiento económico y la centralización del gobierno, lo que dejó una huella duradera en la sociedad francesa y más allá. El reinado de Napoleón también estuvo marcado por la controversia. Su incansable búsqueda del poder condujo a un sufrimiento y una destrucción generalizados. Las brutales tácticas empleadas durante la guerra peninsular y la desastrosa campaña rusa empañaron su reputación. Su régimen autocrático y su censura sofocaron la disidencia, ensombreciendo sus logros y poniendo de relieve su complejo legado. La influencia de Napoleón se extendió más allá de Francia y transformó la política mundial. Sus conquistas difundieron ideales revolucionarios por toda Europa, desafiando a las antiguas monarquías y encendiendo movimientos nacionalistas. Su impacto llegó a América Latina e inspiró luchas por la independencia. A pesar de su caída, la visión de Napoleón de una Europa unificada y sus reformas dejaron una marca indeleble en la historia mundial. La personalidad de Napoleón Bonaparte es una compleja mezcla de ambición, brillantez y controversia. Era un líder carismático que inspiraba lealtad y admiración, pero su incansable búsqueda de poder a menudo lo llevó a tomar decisiones despiadadas. Para comprender al hombre detrás de la leyenda es necesario examinar sus motivaciones, sus relaciones personales y las fuerzas psicológicas que impulsaban sus acciones. A pesar de sus numerosos logros, los errores estratégicos de Napoleón, como la desafortunada campaña rusa, revelan un proceso de toma de decisiones defectuoso. Estos errores ponen de relieve sus vulnerabilidades humanas y las limitaciones de su criterio. El análisis de estos errores proporciona valiosas perspectivas sobre la decadencia de una de las figuras más formidables de la historia. El lugar de descanso final de Napoleón en Les Invalides, en París, es un conmovedor recordatorio de su influencia perdurable.
La grandeza de su tumba refleja su impacto monumental en Francia y el mundo. Es un testimonio del legado que dejó, a la vez celebrado y controvertido. Los historiadores modernos ofrecen diversas perspectivas sobre la vida y el reinado de Napoleón. Algunos lo consideran un reformador visionario que modernizó Francia, mientras que otros critican su autoritarismo y sus agresiones militares. Estos diferentes puntos de vista ponen de relieve la complejidad de su legado y el debate en curso en torno a sus contribuciones a la historia. Para apreciar verdaderamente la dramática vida de Napoleón, es necesario profundizar en su historia. Explora biografías, análisis históricos y documentales para comprender en profundidad su carácter polifacético. Al examinar el alcance completo de su vida, uno puede apreciar mejor el profundo impacto que tuvo en la historia mundial. Esperamos que hayas disfrutado de este video. Si quieres que cubramos un tema específico, escríbelo en los comentarios. Dale me gusta a este video y compártelo para que tus familiares y amigos también puedan conocer más sobre la dramática vida de Napoleón Bonaparte. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Y no te pierdas nuestro video recomendado al final. Lo disfrutarás. Nunca lo olvides, la historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo del pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir.